Muy bienvenidos a todos. Muchas gracias a los estudiantes, docentes, directivos que nos están acompañando en esta jornada del día de hoy, ¿sí? Situada Learn to Learn, construyendo saberes hacia la alfabetización. Recordamos que esta propuesta es dictada por la Subsecretaría de Educación Disruptiva, Innovación e Investigación de la provincia de Misiones, enfocada en la profesionalización docente y futuros educadores. En esta jornada del día de hoy nos acompañan todos los profesionales de educación emocional, quienes también nos vienen acompañando en las jornadas anteriores. Queremos agradecerle enormemente. En la pantalla vamos a estar presentando al equipo, ¿sí?, de la SUBSE y de educación emocional. Ahí estamos viendo a Guadalupe, Ricardo, María Silvia, Agustina, Adriana. Muchísimas gracias a todos ambos equipos que están trabajando arduamente en lo que es capacitaciones, ¿sí?, de crecimiento profesional. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra segunda jornada. Florcita, te Gracias por la escuchamos. presentación, Lupe. Para empezar esta jornada, le voy a pedir que ustedes agarren un lápiz, agarren una hoja y puedan hacer una flor. Van a tener un tiempo estipulado de 10 segundos. Cuando diga ya, ustedes comienzan. Ahora, tiempo. Ahora tienen que dejar a un lado su hoja, su lápiz, no pueden seguir dibujando. Y seguramente la flor que realizaron es la que está acá presente. ¿Por qué no pudieron realizar otro tipo de flor como la que nosotros podemos ver en nuestra cotidianidad? Tenemos la flor de, por ejemplo, como la flor del lapacho, tenemos las rosas o la flor del ceibo, que es la flor nacional de acá de Argentina. ¿Por qué hicieron esta flor tan estructurada y simple? Muchos me dirán que fue por el tiempo, que fue muy corto. Otros también me van a decir que no dejé que se puedan expresar artísticamente. Le había pedido que hagan con ciertos materiales y no con otros que ayudarían a darle un poco más de color, de vida a este dibujo. Teniendo en cuenta la forma en que fue expresada la consigna con los materiales y los recursos y el resultado final, nosotros podemos pensar que hacemos referencia a un enfoque tradicional de enseñanza en el cual lo que caracteriza a este enfoque es el método y el orden y una enseñanza homogénea. Esto quiere decir que la forma en que yo voy a estar transmitiendo el contenido y las actividades que voy a proponer es la misma para todos, utilizando las mismas herramientas que se puede ver en el aula eh, sin sin tener en cuenta la parte creativa y que nosotros podemos realizar la misma actividad con otros recursos. Por ende, la forma en que yo voy a estar expresando como docente va a ser a través del verbalismo y los contenidos van a ser estrictamente enciclopédicos y lineal, ¿sí? Va a ser un saber erudito en el cual el alumno que ya viene como una tabla rasa sin conocimiento va a empezar a, aprender a relacionar todo eso de conocimiento que yo le voy a estar dando y mediante eso va a estar aprendiendo que esa sería su respuesta. El estímulo es la enseñanza que le da el docente y la respuesta va a ser ese aprendizaje memorístico y repetitivo que va a plantearlo en cada una de las actividades y situaciones que el docente le va a plantear en el momento de la evaluación o en distintas actividades. Por eso, en este caso, la evaluación siempre va a ser cuantitativa porque se busca ver que el resultado sea el correcto y no se tiene en cuenta todo ese proceso que llevó al alumno poder realizarlo y relacionar esos saberes. Teniendo en cuenta esto y con los avances de la sociedad y la tecnología, este enfoque no podía cubrir todas las necesidades que, que venía con con la nueva sociedad actual.
Entonces se empezó a fomentar un enfoque constructivista, en el cual la característica principal de esta es la construcción de saberes. Entonces, a través de esto nosotros llevamos una enseñanza heterogénea. Tenemos en cuenta la diversidad de alumnos que hay y nosotros, ese saber erudito, lo que hacemos es hacer una transposición didáctica a un saber escolar apto para que todos los alumnos puedan entender y a través de actividades en lo que ellos tengan que relacionar sus saberes previos con el nuevo puedan aprender de forma significativa. En este caso, el docente es un guía de aprendizaje. Él va a ser el que produce esas herramientas, ese andamiaje que va a utilizar el alumno para poder relacionar esos saberes previos con los saberes nuevos. Por ende, estos saberes ellos lo van a poner en juego en cada una de las actividades y en la evaluación que se tomen en ese momento, y por eso nosotros ya no hablamos de una evaluación cuantitativa, sino en proceso. No solamente se tiene en cuenta el resultado final, sino todo lo que ese chico hizo durante toda esa trayectoria de la clase o ese año escolar. También nosotros podemos encontrar otros enfoques, como es el enfoque STEAM, que lo que ayuda es lo que fomenta es la complementación entre enfoques. Esto quiere decir, no es que es un enfoque aparte, sino un complemento a lo que es ya el enfoque constructivista. En el enfoque STEAM tenemos las disciplinas de ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Por ende, se va a dar una enseñanza integral interdisciplinaria. Esto quiere decir que, teniendo en cuenta un contenido, nosotros lo vamos a estar dando a través del área de ciencias relacionando con tecnología y artes, por ejemplo. El docente nuevamente es guía y facilitador de todo este aprendizaje y lo que se promueve es una cultura maker en el cual se enfoca más en el saber hacer del alumno que en los otros, para poder obtener un saber conocer y fomentar los valores éticos y morales que en una sociedad se necesita para vivir tranquilamente. Como en el enfoque constructivista, también tenemos una evaluación en proceso. No se toma, como había dicho, el resultado, sino todo lo que él pudo ir construyendo a lo largo de su escolarización. Ahora, la educación disruptiva también viene a complementar todo lo que es el enfoque STEAM y el enfoque constructivista a través de la innovación y la creatividad. El docente sigue siendo el guía, pero también constructor de su propio conocimiento, porque se toma en cuenta que tanto alumno y docente se pueden retroalimentar y aprender juntos. Hay saberes que el alumno ya va a traer desde su casa que el docente puede desconocer y viceversa. Entonces, nosotros tenemos en esta educación disruptiva un alumno activo que también promueve el aprender a hacer a través de múltiples disciplinas y entonces ese contenido ya no se basa tanto por ahí de ciencia a matemáticas, sino que ese contenido se puede dar en un montón de otras disciplinas, no estrictamente como lo plantea el enfoque STEAM. A través de esto, el contenido se puede trabajar a través de los aprendizajes basados en problemas, en proyectos, relacionándole con el aprendizaje colaborativo y tenemos en cuenta siempre las ideas de Vygotsky en este apartado. Y obviamente se incluye a toda la diversidad de alumnos que podemos nosotros obtener en nuestra aula. Entonces, promueve grandemente al diseño universal de aprendizaje. Todo esto es lo que les ayuda a desarrollar competencias y habilidades y algo que es muy importante para nuestra sociedad, que es el pensamiento crítico. Pero para entender de qué se trata el pensamiento crítico, es necesario pasar a la siguiente actividad. Bueno, en la siguiente actividad podemos ver, y vamos a necesitar de toda su atención, para que puedan ver la primera imagen que se presenta en pantalla. Algunas personas van a distinguir a una señora muy bien vestida, una coquette, sentada esperando su té. Podemos pensar que espera el té, o que espera el tren, o que espera algún acompañante, ¿sí? Algunas otras personas verán la cara de un hombre, unos bigotitos que se forman y un señor muy serio, ¿no es cierto? Pasando a la siguiente imagen, podemos observar como primer avistaje que vemos la cara de una mujer, el rostro.
de una, pero en el trasfondo también podemos observar a un águila y una pantera. Todos están visualizando las mismas imágenes. Si hay alguien que no visualiza, no se preocupe, no pasa nada, ¿sí? Seguimos a la siguiente imagen. Acá, con un ojo muy fino, podemos ver un pato, ¿sí? Y otras personas visualizarán como yo, un conejito nadando, ¿sí? Queriendo llegar a la orilla, casi ahogado, diríamos. ¿De qué depende que alguien pueda ver una imagen u otra? ¿Sí? En la vida, así como en las imágenes, todo va a depender del modo en que las miremos, dónde ponemos el foco, dónde ponemos el interés y qué es lo primero que llama nuestra atención. ¿Sí? Este poder, este juicio, este discernimiento, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite nuestro pensamiento crítico. El pensamiento crítico es el que vamos a ir desarrollando a lo largo de toda nuestra vida y es un proceso intelectual un proceso intelectual y perceptivo que está vinculado a varias dimensiones, ¿sí? Y entre estas dimensiones se encuentra lo humano, lo social, cultural, educativo y también lo psicológico. Este pensamiento crítico, esta capacidad nos va a poner en cuestión y en duda la realidad que vemos, que se tiñe de todas nuestras sensaciones y que nos va a permitir, ¿sí? Distinguir y no aceptar la realidad tal cual como está o tal cual como se presenta una realidad y tomarla como la única realidad posible. Nos va a permitir el pensamiento crítico que nosotras podamos hipotetizar, analizar, distinguir y reflexionar sobre cada hecho o información que se nos dé. Es una capacidad y una habilidad altamente importante en todos nuestros procesos de aprendizaje y para ahondar muchísimo más en este tema, la tenemos a Barbie que nos va a explicar un poco más sobre esto. Buenos días, bienvenidos a todos. Les agradecemos la participación y también esperamos que sea una jornada verdaderamente productiva para todos. Para iniciar, me gustaría tomar un ejemplo de la naturaleza en la que tenemos que tener en cuenta que esta naturaleza en la que vivimos, todos los seres humanos todos los seres ocupan un espacio y también saben cuál es su lugar. Tienen funciones bien definidas, em, no se frustran cuando no pueden hacer algo, no tienen envidia por las habilidades que tienen sus vecinos. Y también todos estos animales son unos genios en su forma de vida, ¿no? Y la suma de todas estas genialidades hace esta naturaleza que sea tan mágica, tan maravillosa. Y en cierto modo, y sin que ellos lo sepan, tienen la autoestima alta, respetándose y queriéndose, y también sin compararse con el resto de los animales, aceptándose tal y como son. En este aspecto me gustaría decir que los seres humanos debemos reflexionar y notar que si comprendemos quiénes nosotros somos, descubrimos cuáles son nuestras habilidades y nuestras limitaciones, sin que por ello por ahí nos sintamos inferiores y los resultados sean eh, van a ser satisfactoriamente muy notables. La sociedad y las modas marcan cánones de conducta y de aspectos que no tienen en cuenta a la persona. Y esto nos lleva muchas veces a sentirnos mal porque no somos este prototipo que pretenden que seamos. Ahora bien, si consideramos este prototipo y nos mantenemos en él, ¿qué nos diferenciaría a nosotros de una máquina? A ver, pensando en esto, puedo decir que tal vez todos somos genios, pero las condiciones que nos rodean, estas condiciones de las que estamos hablando, nuestras creencias que muchas veces resulta ser también muy limitantes, nuestra educación y también la cultura, ha logrado enterrar en lo más profundo de nosotros esa genialidad. Entonces, atreverse a desafiar las historias que nosotros nos contamos, esas historias que nos mantienen presos y no nos permiten desarrollar todo nuestro potencial, es el primer paso en el camino hacia nuestra genialidad. Y es acá cuando podemos considerar, como nos mencionaba Flor,
a las distintas escuelas que se fueron haciendo notar a través del tiempo. Por ejemplo, la escuela tradicional, la escuela conductista, la escuela constructivista y también los aportes de este nuevo modelo que es la pedagogía de la educación disruptiva. Estamos de acuerdo también en que por ahí en todo el mundo piensa y que es parte de nuestra naturaleza hacerlo. Pero ¿dónde está el problema entonces? El problema es que muchas veces nuestro pensar por sí solo es arbitrario, distorsionado, parcializado, desinformado muchas veces o también, ¿por qué no?, prejuiciado. Y sin embargo, nuestra calidad de vida depende, y lo que producimos nosotros o hacemos o construimos depende precisamente de la calidad de nuestro pensamiento. Es más, podemos pensar que el pensamiento de mala calidad nos va a costar a nosotros como nos cuesta el dinero para tener una calidad de vida. Y así como lo vimos con las imágenes al comenzar con Adri, todo depende del modo en que todo se mira. Entendemos las cosas no como son, sino como nosotros somos. No vemos al mundo como es. Vemos al mundo moldeado por las particularidades de nuestra misma mente. Y es por esto por lo que podemos decir que la excelencia en el pensamiento puede y debe ejercitarse de manera sistemática. Este pensamiento crítico del que hablamos no es un concepto nuevo. eh, Es más, incluso podrán haberlo visto, que su origen se remonta a la antigua Grecia con la mayéutica de Sócrates, la dialéctica de Platón, la retórica de Aristóteles, pero fue el filósofo Max Black a quien se le atribuye la paternidad de este término, ya que él lo utilizó como título de uno de sus libros de lógica. Recuerdo, como lo acabo de mencionar, el término aparece en un libro de lógica, de lo que podemos decir que desde diferentes enfoques, como son los enfoques de la psicología cognitiva, la evolutiva, como las diversas teorías de la inteligencia, el pensamiento crítico está relacionado a la resolución de problemas. Y de acuerdo con esto, podemos citar también a una doctora cuyo apellido es Harper, que es una de las precursoras de este término, una de las principales representantes de esta perspectiva, y se refiere al pensamiento crítico como aquel que tiene un propósito, es razonado y es dirigido a metas. Es decir, es la clase de pensamiento que involucra, que está involucrado en lo que es la resolución de problemas, la formulación de inferencias, el cálculo de probabilidades, la toma de decisiones y también con mucho valor lo que es un componente evaluativo en el que se evalúan los propios logros del proceso de pensamiento y también el proceso en sí. Ahora vamos a tomar el concepto desde una perspectiva más moderna para poder establecer estas similitudes o estas diferencias, en el que nos plantea que el pensamiento crítico es la capacidad de analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos y en especial de aquellas afirmaciones que la sociedad acepta como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana, como por ejemplo son las fake news, especialmente relevantes en la actualidad por su proliferación y, como sabemos, esa rápida viralización que tienen. Es claro que por ahí todos habremos escuchado este término en distintas situaciones, pero si nos referimos a este término en la antigüedad, ni los maestros griegos ni tampoco Black sabían nada aún de lo que ahora conocemos como los fake news, pero sí sabían de esta capacidad del razonar del ser humano. Es decir, este pensamiento crítico trata de dudar de todas las afirmaciones que nos rodean en la vida cotidiana hasta que nosotros mismos podamos formarnos y darle veracidad o, por lo contrario, ignorar estas informaciones. Nos es útil en la vida personal para poder evitar las fake news, esas informaciones falsas, pero también a nivel organizacional, porque las empresas lo van a utilizar para poder evitar tomar decisiones basadas en lo que es la desinformación. Y así volvemos también a que es el mejor antídoto contra esta tendencia, sería el desarrollo del pensamiento crítico. Ahora bien, ¿qué supone
desarrollar este pensamiento crítico. Supone que dentro de lo que es la educación, supone que los alumnos puedan explorar directamente situaciones problemáticas que sean complejas, por medio del planteamiento de preguntas que serán preguntas abiertas porque van a tener que guiar la discusión de esa búsqueda. También deben de poder analizar y realizar intercambio de ideas entre ellos y también construir esos significados. Y de esta manera también se va a establecer la necesidad de un cambio desde un modelo educativo tradicional, como mencionábamos anteriormente, que está centrado en lo que es el contenido, y a otro en el aprendizaje, que esté centrado en el aprendizaje en donde el estudiante va a ser el actor principal de este proceso de aprendizaje. Le voy a dar la palabra a mi compañera Guadalupe para que nos haga su aporte en cuanto a si se puede adquirir o no este pensamiento crítico que parece ser tan complejo. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, le voy a pedir a Bárbara si me puede poner la plaquita de los factores, ¿sí? Vamos a reconocer los 7 factores que proponen los doctores Richard Paul y Linda Elder para determinar y tener en cuenta la calidad de este razonamiento. En primer lugar, como vemos ahí, la claridad. Respecto a la claridad, conviene ver qué es relevante y qué no, qué conviene plantearle a los alumnos para que esto les sirva para poder simbolizar ese objeto de conocimiento y que lo puedan recordar en su memoria. Acá la pregunta que nos haríamos sería, ¿podría poner un ejemplo, ¿sí?, respecto a algo que esté enseñando? Después tenemos la veracidad. Dice también Richard Paul y Linda Elder, que la preposición puede ser clara pero no exacta. Estas ambigüedades suelen ser enemigas para que este pensamiento se pueda convertir en un conocimiento sólido. Acá nos haríamos la pregunta, ¿cuál es la fuente? Y asegurarnos de que la preposición o lo que le estamos planteando a los alumnos proceda de fuentes fiables y veraz. La precisión. Una precisión como por ejemplo decir, esa chica es bastante alta. Puede ser cierta y veraz, pero adolece de precisión. ¿Por qué? Porque allí yo me haría las preguntas, ¿puede ser más específico? ¿O cuánto mide exactamente? También tenemos la pertinencia. Es decir, si guarda relación directa con el tema de debate. Asegurarnos de que la pertinencia pueda ser cuestionada por este interlocutor. La profundidad. Una proposición puede carecer de profundidad. Por ejemplo, acá podemos traer a ejemplo, a modo de ejemplo, la frase que siempre solemos escuchar o observar, no a las drogas. Es una frase que se utiliza mucho para disuadir, ¿sí?, el consumo de esta problemática que nos atraviesa a todos como sociedad. Pero a su vez termina siendo un término complejo y superficial. Aquí podríamos hacernos la pregunta, ¿podrías darme más argumentos? También tenemos otro factor que es la amplitud. Una preposición puede no tener en cuenta otros puntos de vista. En cambio, acá lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿hay otra manera de abordar este problema? Y buscar diferentes perspectivas. Y por último, tenemos la lógica, que en cuanto a los argumentos, ponemos diferentes pensamientos en orden. Estos pensamientos deben estar siempre organizados y apoyarse mutuamente para que el conocimiento realmente pueda ser sólido y el alumno lo pueda
retener en su memoria y lo pueda volver a utilizar en otra experiencia similar que se le presente. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas de desarrollar en nuestros alumnos el pensamiento crítico? Acá aparecen dos ventajas, el discernimiento y la identidad. Respecto a la identidad, ayuda al ser humano a crear su propia identidad. Para esto es fundamental potenciar desde los niños hasta los adultos y los adolescentes este pensamiento crítico. Así podemos tener la capacidad de llevar a cabo nuestro propio punto de vista sobre una determinada información. Estas habilidades también pueden usarse, como dijo anteriormente hoy Bárbara, poniendo de ejemplo las fake news, puede utilizarse también para exponer falacias o malos razonamientos. El pensamiento crítico también puede desempeñar un papel clave en el razonamiento cooperativo y en las tareas constructivas. Además, volvemos a la ventaja del discernimiento, en donde nos va a ayudar a discernir, a identificar entre argumentos mediocres y brillantes, a distinguir la información de valor, a desmontar prejuicios, a hallar conclusiones bien fundamentadas, a generar alternativas y mejorar la comunicación. Aunque esta actividad cognitiva está estrechamente relacionada con la razón, la finalidad de este pensamiento crítico está orientado a la acción y es aplicable a cualquier aspecto de nuestra vida. Inclusive, si volvemos a lo que es la didáctica o también podemos recordar, ¿sí?, que acá tenemos lo principal, que sería la resolución de problemas, la toma de decisiones o lo que está dentro del ámbito de influencia tanto escolar como laboral. Acá volvemos a escuchar a Bárbara, ¿sí?, donde ella nos va a describir un poquitito acerca de la resolución de problemas. Muy bien, como veníamos mencionando, una de las principales características de lo que es el pensamiento crítico es esa capacidad, esa habilidad para poder resolver dificultades, resolver problemas. Tenemos que tener en cuenta dentro de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje las diferentes estrategias que vamos a utilizar. ¿Para qué? Para que los alumnos puedan procesar y resolver debidamente la información que nosotros les transmitimos en el aula para luego aplicarlas a lo que son los exámenes. Y esta resolución de problemas como una estrategia que podemos utilizar, una estrategia de enseñanza-aprendizaje, les va a permitir a estos jóvenes desarrollar lo que es el pensamiento crítico y la lógica en diversas situaciones, por lo que lo podemos tomar como una herramienta. Vamos a definir esta resolución de problemas, a esta estrategia, como un problema que es claramente solucionable siempre y cuando nuestra capacidad para solucionarlo nos permita atacar esta dificultad de una manera inteligente, que sea rápida, también fácil y que nos resulte económica. Esta habilidad para resolver los problemas, como vemos en esta imagen, ¿sí?, esta habilidad que nos permite aprender a aprender, consta de un proceso, este proceso donde tenemos primeramente, en primer lugar, el problema, lo utilizamos este pensamiento y todas las habilidades que venimos mencionando que son tan importantes para llegar a una solución. La habilidad para resolver estos problemas la podemos definir como la capacidad de identificar este problema, tomar medidas lógicas para encontrar una solución deseada y también supervisar y evaluar la implementación de esta solución. Em, es una habilidad que es una habilidad cognitiva, claramente, pero también es flexible y adaptativa. ¿Esto qué indica? Que va a tener apertura y también va a permitir esta curiosidad. A partir
vamos a poder realizarlo a partir de lo que es la observación y el reconocimiento preciso del entorno en el que estamos. Estas actitudes por ahí nos van a conducir a la autoeficiencia y al empoderamiento, lo que les va a permitir a estos alumnos, a estos educandos, que resuelvan problemas mediante el pensamiento crítico y también mediante la toma de decisiones. Cuando nosotros aplicamos esta resolución de problemas como una estrategia dentro de lo que es este proceso de enseñanza-aprendizaje, lo vamos a tomar como una preocupación didáctica, ¿sí? Y esta resolución de problemas resulta ser una de las problemáticas que en estos últimos tiempos ha sido abordada con gran interés y, ¿por qué no?, con mucha preocupación por parte de los investigadores de la educación. Y podemos mencionar también que nace como consecuencia de considerar el aprendizaje como una construcción social, que incluye conjeturas, pruebas, refutaciones, con base en un proceso que va a ser, como mencionamos anteriormente, creativo y generativo, cosa que en la antigüedad, por ahí, en los enfoques tradicionales, como decíamos, no va a aparecer. Esta enseñanza, desde esta perspectiva, pretende poner el centro en las actividades que plantean situaciones problemáticas donde la resolución de los problemas va a ser una estrategia de enseñanza y aprendizaje y donde va a requerir que el alumno pueda analizar, descubrir, elaborar hipótesis, confrontar, reflexionar y también argumentar y comunicar sus ideas. Ahora bien, ¿cómo vamos a implementar estas problemáticas, esta resolución de problemas como una estrategia dentro de lo que es este proceso de enseñanza-aprendizaje tan importante para nosotros? Vamos a escuchar a Guadalupe, que ella nos va a hablar acerca de esta situación. Bueno, recordemos antes que nada que lo que se ha aprendido, lo que nosotros necesitamos como educadores, es que se perpetúe en el cerebro de nuestros estudiantes, de modo tal que no olviden al salir del examen, ¿sí?, o de resolver el problema con nosotros, que no lo olviden en un futuro, que puedan realmente utilizarlo en sus experiencias diarias. Para eso, en esta última placa, ¿sí?, tenemos un cerebro, ¿sí?, en donde proponemos 3 actividades o 3 formas de implementar esta estrategia de resolución de problemas. Tenemos el trabajo cooperativo, donde, bueno, lo que se trata es de fomentar a través de ese trabajo en equipo, cooperativo, colaborativo, que todos puedan llegar a la resolución de una determinada actividad, conflicto o problema. Realizar debates organizados como estrategia de enseñanza y aprendizaje, en donde los alumnos repasen lo aprendido, se trabaje la escucha atenta y el buen diálogo, mediado por el respeto. Y por último, los juegos en equipo por objetivos comunes. Los juegos de lógica, como la búsqueda del tesoro, no solo estimulan la imaginación de los niños, sino que los obliga a hacer uso de la resolución de problemas. Y es otra estrategia muy utilizada de enseñanza y aprendizaje, para estimular así la creatividad y la cultura hacedora. Gracias, chicas, por este primer momento. Ahora nos vamos a tomar un breve recreo para que puedan renovar los mates, estirar las piernas, para continuar con el segundo momento, que va a estar a cargo del equipo de educación emocional. También nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, tanto Instagram, Facebook y Twitter, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web.
Bueno, avanzamos, entonces los saludo con mucho afecto, bienvenidos a este encuentro y aquí, desde nuestro lugar, bienvenidos, vamos a avanzar y continuar con algunos aspectos que ya se venían trabajando desde la perspectiva disruptiva, así que bueno, la idea es ahora compartir ideas que tienen que ver, que se van a ir hilando en realidad a esto que veníamos planteando, los chicos venían planteando en una primera instancia. Discúlpame, Karen, ¿cómo estás? Hola a todos los presentes. No sé, mi mate se enfrió, te estaba esperando. ¿Será que me puedes dar una entrevista? No sé cómo queda mi sombrero, decime. Hola Walter, Hola, ¿cómo te va? Sara. La verdad que estoy acá arrancando una instancia de capacitación, pero bueno, creo que no va a haber problema en... Tengo poco tiempo, pero voy a considerar tu planteo y vamos a proceder con la entrevista entonces. Muchas gracias. Recién pensaba en todo lo que decían sobre la educación disruptiva, el pensamiento crítico, la cuestión de la práctica docente, y la verdad que me quedé así como sorprendido porque mi micrófono, no sé, me invitan a pensar una escuela diferente a la que viví, a profesores diferentes a los que tuve, a hacer cosas diferentes a las que hice yo soy una persona muy joven, entonces pensar en cosas muy diferentes a las que viví la mitad de mi vida. No sé qué pensás al respecto. Sí, es esperable tu respuesta, la verdad que, y tiene que ver con los cambios y las transformaciones que se van dando. La perspectiva de la educación disruptiva es parte de lo que se denominan teorías de la innovación educativa y viene a cobrar fuerza en la escena pedagógica a partir de las transformaciones sociales, económicas, políticas, culturales que se fueron dando. Entonces, es esperable escuchar docentes como vos que hagan planteos que tengan que ver con cierta tensión que puede generar esto de adquirir o tomar herramientas nuevas que son muy necesarias. Es normal en todos los sujetos que cada vez que nos encontremos con algo novedoso o distinto o que nos convoque de pronto a reaprender o a resignificar, la primera respuesta afectiva, porque va a ser una respuesta al plano afectivo, va a ser cierta resistencia, temor, incomodidad, ¿sí? Pero lo importante, como siempre digo, es resolverlo. Por Ujú. lo tanto, te invito a que te puedas quedar hasta el final de toda esta propuesta que nos trae la SEDI, justamente para que puedas tomar herramientas que te permitan pegar el salto de ese cierto temor al plano del hacer e ir al plano del hacer, ¿sí? Y poder ser parte activa de todo esto que hoy nos convoca, que es hablar en términos de innovación educativa. Karen, pero entonces con que yo me ponga un sombrero no es suficiente. No, me encanta tu sombrero, hay que decirlo, es muy importante porque aparte, tu sombrero tiene algo muy valioso que es la regionalidad. Esto quiere decir que Ajá. estás utilizando, vamos a hacer como un ejercicio de análisis cortito con tu planteo. Sí. El sombrero solo no estaría respondiendo a la consigna de innovación, si me lo traes así, sin darle, digamos, Ajá. con la única finalidad de uso. En ese caso no estaría siendo un elemento afectivamente y cognitivamente interesante para tu objetivo pedagógico. Ajá. Ahora, lo que tiene de fortaleza es que la elección de ese elemento que lo acabas de traer es propio de nuestra regionalidad. Y las grandes teorías pedagógicas van a decir que aquello que cobra sentido desde lo situado, mejor dicho, aquellas propuestas que nacen considerando el contexto y la característica del grupo, son mucho más valiosas y significativas que aquellas que no. Entonces, podemos quedarnos con tu sombrero, pero porque es propio de nuestra región, nos va a movilizar historias, recuerdos, seguramente nos va a permitir, o a los estudiantes les va a permitir construir y reconstruir relatos de vida desde los cuales vamos a ir O sea que trabajando. podría transformarlo en el sombrero de los recuerdos. Y Exactamente. que cada tipo, el sombrero de Harry Potter. No sé si miraste Harry Potter alguna vez. Sí, sí, lo miré. Viste que cuando llega al castillo, viste que le ponen un sombrero para ver a qué escuela iba.
y es como que él recuperaba a partir de lo que él pensaba. Entonces, ¿puedo hacer una especie de juego así? Puede llegar a ser una especie de juego así, pero en ese caso lo que estamos haciendo ya es Ajá. entrando a este territorio de sí responder a los criterios que hace un rato nos decían, porque lo que acabas de hacer es empezar a otorgar a ese elemento objetivos pedagógicos, o sea, qué tipo de saberes, de competencias o de habilidades podés a partir del elemento desplegar en tu experiencia. Entonces ahí es donde va a cambiar la cosa. Pasás del plano del uso, del mero uso, al plano de la reconstrucción del elemento como propuesta didáctica, ¿sí? Entonces ahí Ujú. sí podemos, a partir de este puente que va a ser el elemento, porque los elementos son puentes, ¿sí? Para encontrarnos con el saber, poder plantear propuestas de trabajo focalizadas en un saber o en varios, y así sucesivamente. O ¿Se sea que entiende? puedo dar una actividad hasta a partir del mate. También excelente, puede ser el mate, puede ser el sombrero, puede ser todo lo que te permita tu pensamiento crítico, al cual hace un rato hacían referencia, que va de la mano del desarrollo de la creatividad y de la genialidad, todo puede ser parte de tu propuesta, de lo que vos empieces a planificar como educador. Pero siempre tiene que estar seriamente y sistemáticamente pensado, fundamentado, planificado, porque van a haber pasos que se van a ir dando para que eso que vos realmente estás buscando se pueda lograr. Y a su vez, en ese camino de logro o en esa búsqueda de logro, pueda ir desarrollando en los sujetos ciertas habilidades y saberes que nosotros vamos a tratar de lograr. Pero acá hay algo muy importante porque estamos entrando en un debate plenamente interesante y didáctico, pero hay algo muy importante que no lo quiero dejar de decir, que tiene que ver con que todo esto que me estás preguntando, que venimos escuchando, va a partir, o sea, es como que va a surgir a partir, valga la redundancia, de nuestra dimensión afectiva. Y acá Claro, agregamos, porque tal cual te decía, al principio, viste que estoy escuchándote atentamente. Al ujú, principio era como te decía, yo escuchaba todo esto y cuando buscaba entre mis recuerdos, buscaba entre mi experiencia, decía, o me están pintando una escuela diferente o tan mala fue mi escuela que y sí, porque cuando fui a otras instancias no viví este tipo de experiencias o no era consciente o algo me pasó en el camino y al principio, o sea, estaba enojado, no entiendo, ahora cuando vos me explicás más o menos y no sé, parece que mi sombrero no tiene sentido porque uno no necesita usar el sombrero. Qué sé yo, me relajé un poco más y estoy un poco más abierto, pero si no, debo reconocer que empecé así como medio resistente y chinchudo. bueno, ahí utilizaste toda tu narrativa. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás narrando una situación. En tu narrativa utilizaste 3 palabras claves, ¿sí? Primero un lunfardo misionero, que es chinchudo, que vamos a traducir para la gente que quizás esté participando, que de pronto venga de otra zona, ¿sí? Tiene que ver con este estado de cierto enojo, ¿no? De cierta incomodidad en una situación, es un Sí, parte de sí. nuestro lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje cobra mucho sentido en las narrativas. Dijiste, creo que dijiste como argel, ¿no? Como Ujú. enojado, ¿no? Otra palabra que también propia de nuestro contexto, que también tiene que ver con la expresión de un sentir, ¿sí? Y dijiste algo como incómodo, como enojado, ¿no? Esto que te generó, no sé si tu escuela era, o sos vos, o es la escuela, como algunos lo van a plantear, ¿sí? A lo que voy. Dentro de todo lo que me dijiste, fue apareciendo o fueron apareciendo palabras. No, mi gran miedo es que se filtre la foto de esta grabación y que yo aparezca con sombrero. ¿Te imaginas? En las redes sociales con sombrero. Encima, Pero no, pero usar un mirá, sombrero no mirá el vas. moño que tiene. Sí. Usar un sombrero no debería por qué ser un sinónimo de recepción de cierta conducta quizá agresora o agresiva en este caso. Entonces, Ujú. acá vamos a poner en orden algunas cuestiones más.
ya entendimos la importancia del uso de ciertos elementos en los contextos teóricos que nos vienen planteando. Ahora, como te decía hace un rato, vamos a poner la mirada en los afectos. Lo que vos me estás planteando tiene más que ver con lo que vos estás sintiendo que lo que en realidad puede pasar. Y acá es importante, ¿me entendés la diferencia? Entonces Sí, sí, tenemos, sí. ¿sí? Una cosa es lo que yo siento desde lo que empiezo a sentir, ¿sí? Voy a poder tomar decisiones y voy a poder entender y observar el mundo. Y hace un rato una de las chicas de SEDI hablaba de este pensamiento crítico, del planteo acerca de la escuela tradicional y demás, ¿sí? Que un poco tiene que ver con cómo vamos construyendo nuestro mundo. Entonces, ese mundo que te es propio a vos y a los demás, con quienes vos compartas, ¿sí? Se origina desde diferentes sentires. Estos sentires, como por ejemplo estar chinchudo volviendo al lunfardo misionero, puede generar en vos un pensamiento que quizá no sea necesariamente real, como esto que me decís, ¿y qué pasa si realmente se viraliza? O sea, empezás inmediatamente a generar pensamientos que pueden o no suceder, o sea, empezás a construir una realidad que no sabemos fácticamente si realmente será así o no, quizá no, ¿sí? Entonces a lo que voy, quiero volver sobre este ejemplo para que todos puedan entender a partir de este ejemplo sencillo cómo en función de cómo nos sentimos, vamos mirando y observando este mundo que hace un rato y entendiéndolo, interpretándolo y a partir de ahí tomando ciertas decisiones que se van a traducir en conductas, en comportamientos, en maneras de sentir y de pensar con los demás y hacia uno mismo. Entonces, todo este camino teórico que nos vienen compartiendo va a tener como componente clave la dimensión afectiva. ¿Sí? Esto O quiere sea decir, o sea que es sí, normal que por momentos yo sienta que o no sé nada, o mi experiencia fue muy mala, o, o me sienta sorprendido, o inclusive me genere así como, wow, qué copado lo que está pasando, lo que están proponiendo. O sea, que pase por todas esas instancias y que en función de eso comience a tratar de generar, tomar decisiones, digamos, como ponerme un sombrero y después de ponerme un sombrero comienzo a pensar para qué el sombrero, pero a su vez tampoco, o sea, es como un proceso bastante amplio lo que me estás diciendo. efectivamente, efectivamente, si nosotros no tenemos esta información o si no disponemos de alguien que nos pueda ofrecer esta claridad que llega a los planteos educativos, quizá nos quedemos en respuestas como las que nos diste al inicio. O no hago, o prefiero quedarme de este lado y no dar el paso, me enojo y me voy, ¿sí? Cuestiones que pueden y que van a atravesar tu cuestión, digamos que van a atravesar las prácticas pedagógicas, que van a Ujú. atravesar decisiones que son estructurantes dentro de las escuelas, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de conversar acerca de cómo nos sentimos y de incorporar a este paraguas de teoría este planteo que también es nuevo, porque esto que estamos hablando, así como nos venían contando los compañeros de SEDI, las metodologías STEAM, la educación disruptiva en general, es un movimiento nuevo. Ujú. La incorporación de los análisis o el análisis y la reflexión de la dimensión emocional también es nueva en el sentido de la novedad va a estar dada en la incorporación de los debates a los marcos educativos, ¿sí? Ahí está como la novedad, de empezar a prestar atención de cómo vamos sintiendo y cómo esto que sentimos acompaña nuestras trayectorias educativas, ¿sí? Nuestras prácticas, nuestras maneras de hacer escuela. Una palabra muy importante en campo pedagógico, este sentido de asimbólico y real de hacer escuela. ¿Sí? O sea Entonces, que ahí entra en juego no solamente el saber, sino que el saber hacer como cultura maker y el sentir. exactamente, entonces, así es. Este planteo de lo disruptivo que va a incorporar diferentes herramientas y alternativas que permitan de alguna manera el desarrollo de estos saberes clásicos, saberes de las teorías, en realidad
Son 4 pilares del conocimiento, digamos, hace un rato una de las compañeras hablaba del saber hacer, del cual se despliega la cultura maker. Bueno, este saber hacer es parte de una teoría que fue fundada por Jacques Delors en uno de los informes en los cuales describen, a raíz de los cambios, de los últimos cambios que se venían dando, sale un informe en el cual se plantean 4 pilares para educar, ¿no? Y dentro de los 4 pilares tenemos el saber hacer, el saber aprender, y también ahí en este campo de pilares se plantea la cuestión del sentir, ¿sí? Porque, como te vengo diciendo, este saber va a determinar los demás, va a acompañar a los demás. Entonces, claramente, fíjate cómo quiero pensar que quizá ahora te está como quedando más claro el panorama, Sí, me siento cómo más relajado. bien, y eso es muy importante. Entonces, fíjate cómo ahora nosotros podemos entender la relación directa que va a haber en todas las herramientas y alternativas que ya los compañeros nos estaban enseñando. Entonces, lo que tenemos que hacer es, o por lo menos intentar hacer, es poder tomar eso y encontrar, esto es como un juego, yo siempre digo, analizar la educación termina siendo casi como un juego, como un gran rompecabezas, en el cual tratamos de unir las partes para darle un sentido al todo, ¿sí? Entonces acá es donde podemos tomar herramientas de las metodologías STEAM, tomar herramientas de las tecnologías en general, podemos valernos de saberes sobre la innovación educativa, un poco de todo nos permite a nosotros enriquecer lo que vamos a hacer en la escuela de hoy, en lo que hoy la escuela necesita, que no es lo mismo que pasaba hace años atrás, ¿sí? Entonces, eso es lo importante, nutrirnos de miradas que a nosotros nos acompañen en este camino que es largo y a veces sinuoso en la tarea de educar. Me quedé así como, me quedé, no, de verdad, me quedé pensando ahora en este momento y me quedé mudo porque decía, también se me venía otra cuestión acerca de cómo empecé y cómo estoy ahora, de qué importante es que el otro te escuche y que el otro no reaccione ante tu reacción, porque en otro contexto, al principio, como encima que estaba esperando con mi mate que se enfrió, ya mi accionar hacía como que estén negado a estar acá. Pero sin embargo, como trabajaste sobre eso, es como que mi, no sé si es cómo decirlo, si mis defensas bajaron, mi actitud defensiva, entonces es como que está interesante, me resulta más interesante y entiendo que lo que me estás explicando obviamente me va a interpelar no solamente por mi trayectoria educativa previa o por mi propia historia de vida o por mi propia personalidad. Imagínate esta cara con un sombrero, imagínate si me pusiera una peluca, o sea, no sé si combinaría mucho, pero está bueno esto que me decís de comenzar a pensar en distintos recursos, en distintas metodologías que me permitan a mí desarrollar esto que decían los chicos del pensamiento crítico, entendiendo que el pensamiento crítico a lo que apunta es a desnaturalizar ciertas prácticas de la vida cotidiana y comprender la complejidad que hay detrás. Creo que lo que estamos haciendo en este momento es entender, o sea, lo que me ayudaste en este caso es a entender que detrás de mi enojo hay toda una trayectoria, una historia de vida, una biografía construida que hace que interpele cómo entiendo el rol docente, porque cuando a mí me formaron, tenía que saber el debe y el haber y, no sé, si te generaba un conflicto porque no te daba la suma del debe y el haber, bueno, relate con tu casa. O sea, la profesora nos decía, no sabe sumar, vaya a su casa. Y uno estaba 3 días sin dormir. Entonces, ¿es posible hablar de educación emocional en un contexto así? Sí, es posible. El tema es que tenemos que tener la formación y la preparación previa justamente para evitar que ciertas decisiones que tomamos resulten frustrantes Ujú. o que promuevan lo que se va a denominar dolor social dentro de los espacios de trabajo, ¿sí? Entonces, es posible, pero tiene que ver, como que tiene que darse un proceso y un camino previo, porque requiere de un aprendizaje que inicia por nosotros. Entonces, lo que Ujú. te propongo es
por ahí enseguida te voy a ir mostrando por lo menos algunas Dale. referencias que tienen que ver con la competencia emocional para que también todos puedan ir tomando nota, pero no quería cerrar esta parte porque hace un rato hice referencia a las transformaciones que hay y algunos se estarán Ajá. preguntando qué tipo de transformaciones. Y acá vos utilizaste la palabra educación tradicional, que fue un poco también el planteo del inicio de esta Ujú. propuesta, ¿sí? No nos olvidemos que en un primer momento de la historia de la educación, digamos, la escuela se nace o de alguna manera se constituye a partir de un eje central que tiene que ver la homogeneización, ¿sí? ¿No? Esta búsqueda de homogeneizar a todos hacia un mismo camino. En una segunda etapa, esta homogeneización trajo sus cuestiones muy interesantes para el momento en el cual fue pensado y otras cuestiones que hoy por hoy empezaron a entrar a desestructurar, por ejemplo, esto de esperar que todos aprendan al mismo ritmo, de la misma forma, ¿sí? La cierta anulación, si se quiere, de las marcas culturales. Bueno, todo esto pasaba antes. En este segundo movimiento, digamos, en donde va a fluir una perspectiva en la cual se trabaja desde la mirada de sujetos de derecho y el reconocimiento de la diversidad social y cultural, ¿sí? Es en donde esta perspectiva mediante empiezan a tener lugar y buena recepción este tipo de planteos pedagógicos que en algún punto también van a tratar de garantizar instancias de inclusión educativa y reconocimiento de la diversidad. Entonces, todo esto que venimos hablando va a tener un marco mucho más amplio, que es pensar políticas públicas educativas que hoy se sujetan en entender, o mejor dicho, entienden a los sujetos pedagógicos como sujetos de derecho y reconocen esta diversidad. Porque si yo no parto desde ahí, difícilmente pueda acompañar propuestas en donde estén las tecnologías involucradas, y tecnologías para todos, en todos los lenguajes o en la diversidad de formatos, ¿sí? Entonces, esto también era muy importante decir. En esta perspectiva, cuando hablamos de diversidad, de singularidad y de reconocimiento, va a aparecer permanentemente el planteo al respecto de el lugar que tiene la emoción en todo este tejido. Entonces, ¿crees que pude responder a tu entrevista? Creo que sí, yo no sé si en las entrevistas comunes, quien entrevista es el que hace las preguntas, pero en realidad a partir de lo que me dijiste, me quedé pensando en más preguntas, pero preguntas para mí. O sea, interrogándome sobre un montón de cuestiones sobre mi práctica y comenzando a pensar que la práctica va mucho más allá sola del conocimiento en sí mismo y de todo lo que vienen diciendo. Así que, la verdad, gracias, porque me voy pensando, no sé si hice todas las preguntas que quería hacer, pero lograste que me quede pensando y que me relaje, porque empecé a entender la complejidad y entiendo que de cierta manera todo lo nuevo, todo lo que interpele y todo lo que invite a construir o transformar, siempre nos va a generar cierta incomodidad porque nos mueve o nos saca de esa zona de confort durante la que venimos trabajando durante mucho tiempo. Así que gracias, no sé si fue más una terapia de escucha, de intercambio, de diálogo, de que no te enojaste, no me retaste, porque reconozco que al principio estaba así como un poco reacio a lo que me ibas a decir. Y ahora puedo entender que en realidad es parte del proceso. Bueno, me parece muy importante y también aclarar que desde mi lugar también requiere un proceso, desde el lugar de todos, ¿sí? Todos en algún momento hemos necesitado y seguimos necesitando que reconozcan lo que estamos sintiendo para poder saber, como siempre digo, qué medidas tomar, ¿sí? Ahí lo que voy a hacer es compartir la pantalla y digo a los chicos si se está visualizando, porque Sí se ve. ¿Sí se ve? Ujú. Bien, Tendría que agrandar el power nada más. ahí está. Les invito a todos a hacer, habíamos visto en una instancia presencial, nos acercamos a algunos conceptos, lo que quiero hacer ahora como para darle un soporte visual a lo que venimos conversando es recuperar algunas ideas que tienen que ver en torno a esto que venimos conversando acerca del lugar de la afectividad, ¿sí?
Y acabamos de hacer, a partir de un ejemplo concreto, ¿sí? En este como sí de una entrevista, acabamos de poner en escena esto que pueden ver en pantalla. Un caminar desde la frustración, de la incertidumbre, podemos después teorizar esos sentires, hacia la, ¿qué es lo que logramos? Que una persona, a partir de la escucha y de un diálogo amable y respetuoso, pero fundamentado, pueda, a partir de ahora, quizás dar el paso de esa instancia de frustración que puede llegar a ser limitante, en algunos casos, ¿sí? A pensar nuevas preguntas que convoquen a nuevas propuestas y proyectos e ideas que pueden ser muy geniales en los espacios de aprendizaje, ¿sí? Entonces, hay una relación directa entre cómo me siento, cómo aprendo y cómo enseño. Y esto es clave tenerlo presente todo el tiempo, ¿sí? Entonces, voy a avanzar un poquito más, ¿sí? Una idea para recuperar es que entonces, cuando hablamos de la realidad sentimental o la realidad afectiva, es una dimensión central para poder entender los diferentes procesos sociales y educativos que vamos transitando. Y ahí voy a volver al ejemplo de la entrevista permanentemente para ir desglosando estas cuestiones más teóricas, ¿sí? Entonces, ante el planteo de, por ejemplo, ¿cuáles son los modelos que existieron a lo largo de la historia y que existen hoy por hoy en términos educativos, ¿sí? Tiene que ver con los cómo pensamos eso que queremos enseñar, cómo lo vamos a ofrecer, con qué recursos contamos. Y ahí vuelvo al ejemplo del sombrero. No es el elemento por el elemento mismo, sino es qué hago yo con ese elemento, de qué competencias y habilidades cognitivas dispongo yo para cobrar o para otorgarle sentido y significatividad a esos recursos, ¿sí? Y en esta pregunta de qué recursos cognitivos dispongo yo, surge el cómo me siento en el momento en el cual estoy pensando y creando, ¿sí? Entonces, las preguntas movilizan muchísimas propuestas para aprender. Por ejemplo, hablamos de las chicas hablaron de las metodologías STEAM, después están los ABP, por ejemplo, las propuestas que están basadas en la enseñanza basada en proyectos, y acá yo siempre digo que también es una incorporación nueva, es la enseñanza basada en preguntas. Las preguntas son la previa, ¿sí? Son la antesala al desarrollo de ideas creativas, al desarrollo de ciertas propuestas, digamos, o proyectos que pueden cobrar sentido cuando hacemos esta vinculación constante. Y acá, sí, algo como para incorporar de distinto, algunas definiciones, ¿sí? Algunas definiciones sobre lo que son las emociones. Hay un sinfín de definiciones, cada una de las cuales va a posicionarse en una u otra perspectiva teórica, que era lo que por ahí veníamos observando. Hicimos esta selección como para tener una breve introducción, ¿sí? Entenderla desde una perspectiva más biologicista, desde una perspectiva más social, más relacional de corte histórico-cultural, ¿sí? Pero aquí, en este listado, que ahora les va a quedar en la pantalla y lo van a poder volver a recuperar cada vez que miran la sesión, ¿sí? Aquí, de todas estas descripciones, nos vamos a quedar, o les invito a quedarse, con esta idea de que las emociones son el sostén de todo aprendizaje afectivo y duradero. Y también son el sostén para la construcción vincular con el otro, para poder compartir con el otro esa representación social que tengo del mundo, ¿sí? Y de lo que ese mundo en algún punto me va haciendo sentir, ¿sí? Entonces, aquí algunas definiciones de lo que es emoción, pero hay muchas más. Y ahora, la educación social y emocional se incorpora a los debates educativos, ¿sí? Como lo venimos ya compartiendo, a partir de la incorporación de los avances en términos de competencias y saberes del campo educativo. Entonces, miren
cuando yo hablo de transformaciones, es porque hubo algo antes que movilizó el surgimiento de una cosa. ¿Sí? Hace un rato les hice la referencia a los 4 pilares, por ejemplo, que son como el marco teórico sobre el cual se posicionan todas estas miradas, ¿sí? Y acá les voy a ofrecer otro que en otro momento, para quienes tengan intención, lo podemos profundizar. Cuando aparece en el campo pedagógico el planteo acerca del reconocimiento de las competencias y habilidades en los sujetos que aprenden, es donde también va a cobrar vida el planteo acerca de la competencia emocional, que es algo que vamos a encontrar en los documentos propios del sistema educativo. Entonces, ¿qué es una competencia emocional? Aquí una respuesta posible, ¿sí? Que tiene que ver con, bueno, es la capacidad de expresar los sentimientos de un modo adecuado, ¿sí? Esto a mí me posibilita la colaboración en el logro de un objetivo en común, ¿sí? Entonces, capacidad de expresar los sentimientos de modo adecuado. Recordarán que en la primer parte del encuentro de hoy, los chicos hicieron referencia al pensamiento crítico como una competencia central, ¿sí? Entonces, en el listado de competencias que propone esta corriente, vamos a tener también esta competencia emocional de la mano de las demás, como el pensamiento crítico, que sería como la protagonista. Esta competencia se divide en 2 categorías, ¿sí? Por un lado tenemos la competencia emocional personal. La personal, esto quiere decir o tiene que ver con la relación que tenemos con nosotros mismos, ¿sí? Y ahí vuelvo al ejemplo de la entrevista. ¿Qué relación tenía el docente consigo mismo? ¿Cuál era su índice de confianza, su motivación respecto de la tarea que se le estaba compartiendo? ¿Cuáles eran los modos de sentir que pudo identificar en sí mismo y que pudo reflejar hacia afuera? Porque inmediatamente lo que siento se expresa hacia afuera, ¿sí? Entonces, esta primer categoría tiene que ver con lo personal, que involucra esta relación con uno mismo. La segunda categoría de una competencia emocional tiene que ver con la competencia social. Esto quiere decir, ¿cuál es la relación que establezco con los demás? Sentimiento mediante, ¿sí? Porque para poder desplegar acciones como la cooperación, la tolerancia, la comprensión, la solidaridad, el trabajo en equipo, ¿sí? Voy a tener que trabajar sobre lo que voy sintiendo de manera tal de poder tomar decisiones que sean saludables y que apunten a una sana convivencia con los demás. Vuelvo al ejemplo de la entrevista. Quizás si yo, ocupando el rol de entrevistada, me enojaba, me irritaba o de pronto evaluaba al entrevistador desde mi mirada única, quizá no se hubiese podido sostener el diálogo que se sostuvo, ¿sí? Y viceversa. Esto quiere decir que es necesario que yo pueda trabajar sobre cómo esto que a mí me sucede impacta en la trama vincular con los demás. ¿Qué estoy dando hacia afuera y cómo lo estoy dando? ¿Sí? ¿Qué está sucediendo ahí? Entonces, hay una afirmación muy contundente y muy potente que tiene que ver, en el contexto de esta mirada, por supuesto, que tiene que ver con esto de que no habrá aprendizaje significativo sin escenarios que se construyan desde la alegría y el respeto, ¿sí? Y acá hay como muchos ejemplos para trabajar esta afirmación. Si cuando hablamos de alegría, la alegría es una emoción que está ubicada es entendida como una de las emociones básicas e universales de lo humano, ¿sí? Pero cuando hablamos de alegría no tiene que ver o no lo asocien a cierto descontrol o libertinaje o cosas por el estilo, sino que tiene que ver como una emoción necesaria para desplegar instancias de bienestar, ¿sí?
que me permitan a mí disfrutar de lo que estoy aprendiendo, y en la medida en que disfruto, puedo aprender, puedo compartir, puedo socializar, proponer ideas, puedo preguntar, ¿sí? Y obviamente el respeto es clave, porque ya el respetar es un valor humano, ¿sí? Tendríamos que hablar, seguramente vamos a hablar en otro próximo encuentro, de la relación que hay entre valores humanos, ¿sí? Y entre valores humanos y emociones, ¿sí? Entonces, entiéndase escenarios alegres como escenarios de cuidado, escenarios de respeto, escenarios en donde las infancias y las adolescencias, así como también los adultos y todos los actores puedan entender y puedan sentirse cuidados, puedan entender que la escuela es un refugio. Para lograr escenarios de refugio y cuidado, tenemos que construir una trama afectiva saludable. ¿Sí? Por eso es que hablamos de la escuela como factor de protección y cuidado ante los temporales de la vida, ante esas cosas que a veces nos duelen, que a veces tensionan, que incomodan, ¿sí? Pero que son muy, muy importantes. Ahora, en contraposición a esta afirmación sobre la alegría, otra afirmación que se va a contraponer, que va a ser entender que la hostilidad recurrente perturba la capacidad de aprender y de enseñar con sentido. Esto quiere decir que la antítesis de la alegría van a ser escenarios hostiles. La hostilidad generalmente fluctúa en escenarios en donde hay desaprobación, falta de respeto, violencias, ¿sí? Esta hostilidad que se puede dar en diferentes escenarios de los contextos sociales, hablo de familia, escuela, comunidad, ¿sí? Va a perturbar o va a interponerse en esa capacidad de aprender y de enseñar con significatividad, que es un gran concepto del campo educativo, ¿no? Entonces, de ahí, nuevamente, vuelvo a la afirmación del centro, de ahí la importancia, ¿sí?, de entender que la escuela es un factor de protección siempre y cuando pueda construirse desde sentires y emociones que apunten al bienestar, ¿sí? Bienestar es una categoría analítica que la tendríamos que profundizar, ¿sí?, y que apunta a sana convivencia, ¿sí? Entonces, para avanzar un poquito, ¿sí? Esto que voy a detener porque vi que hay un invitado más que acaba de llegar aquí a este encuentro. Vamos a sumar a alguien más, Walter, para que podamos enriquecer esta mirada y esta conversación, ¿sí? Aquí está Mauricio. Hola, Mauricio. Bueno, Mauricio, ¿qué te parece lo que estás escuchando? ¿Querés agregar algo? No, justamente comentaba que por ahí estas cuestiones que hablaba sobre las competencias emocionales personales, emocionales, sociales, también forman parte por ahí de nuestra construcción, digamos, subjetiva y de nuestras propias trayectorias afectivas. Es decir, las cosas por ahí generalmente no es que vienen de fábrica necesariamente, sino que son cosas que se pueden ir aprendiendo precisamente en este compartir con un otro, en este, por ejemplo, escenario de lo que son las instituciones educativas o las escuelas. Entonces, son construcciones que vamos realizando a lo largo de la vida, aprendizajes que se van generando también de manera transversal al aprendizaje de los contenidos, por ejemplo. Bien, bueno, ahí Mauricio incorpora otro concepto. La idea que les proponemos a todos es que puedan ir, a medida que escuchan, también ustedes armando esta red de palabras, ¿sí? Tenemos una grandísima red de palabras que ya inició en la primer parte y que ahora se va amplificando, ampliando, ¿no? ¿Por qué es importante trabajar sobre la red de palabras o de conceptos? Para organizar, ¿sí?, resumir y armar una especie de guía de estudio acerca de esto que venimos compartiendo. Es una estrategia como para ir aprendiendo, incorporando estos temas y también de pronto
registrar dudas, preguntas que luego pueden venir, ¿sí? Entonces, hasta acá, en el caso de Walter, ¿te parece que podés comprender o te es de utilidad esta aclaración que hice al respecto de la competencia emocional? Sí, la verdad que me invita a seguir pensando mi práctica, me invita a seguir pensando en cómo me vinculo con otros, en cómo esto es un trabajo que se debe hacer a diario, de reconocerme y entender que en función de muchas veces de lo que pienso, siento, y es la manera que va a determinar en cómo actúo en general, pero también cómo actúo en el aula en sí misma. Entonces, muchas veces me pasa que llego al aula y pareciera que estoy, como decía hoy, chinchudo, y en realidad tengo que comenzar a pensar que hay un montón de factores que están influyendo en esa actitud que van a interpelar de alguna manera este proceso de enseñanza-aprendizaje que quiero construir con el otro. Hoy hablábamos, y constantemente creo que uno de los temas que atraviesa toda la charla de hoy es la construcción con el otro, el análisis con el otro, el interpretar la realidad, analizar qué nos pasa. Y es sumamente complejo, entiendo, el trabajar desde con esta perspectiva porque uno constantemente está, como decía hoy, como me pasó al principio, está movilizando al otro, está invitando a desnaturalizar ciertas prácticas y a salir de su zona de confort. Entonces, la misma situación lleva a que lo emocional, lo afectivo esté constantemente presente en ese vínculo pedagógico que se va a construir. Entonces, me parece que allá lo que me queda es de tu actitud frente a mi negación, de comenzar a pensar que el otro no tiene algo personal, sino que todo esto que le sucede tiene que ver con otras dimensiones, otros factores y demás. También esto de que voy a seguir usando mi sombrero, pero le daré un sentido más pedagógico y didáctico, ¿sí? Comenzando a pensar, como te decía hoy, quizás no vaya a clases con el sombrero para que no se filtren fotos y después salga escrachado en las redes sociales, sino que comenzar a pensar que a partir de un elemento uno puede jugar o puede darles diferentes sentidos. Por ejemplo, el sombrero del conocimiento, el sombrero de las emociones, el sombrero de los recuerdos, y comenzar a trabajar con este mismo elemento, pero de diferentes formas, entendiendo que en ese proceso van a haber personas que se van a sumar de manera naturalizada y van a asumir esto de la curiosidad de ver qué nos invita nuevamente, qué es lo nuevo que nos invita a hacer, pero por otro lado también que van a haber ciertas resistencias, como la mía al principio, pero que la idea es trabajar y comprender que todo eso forma parte de esto que decías vos, de esto de la dimensión afectiva y cómo esto nos interpela. No sé si dije bien mi lección o llegué bien a la conclusión. Y ahí aparece mi mirada académica, o sea, hay una sola respuesta a la pregunta, pero creo que eso es lo que me quedó y el análisis que llegué a hacer sobre lo que me pasó, sobre lo que me invita a pensar, a seguir repensando, analizando, reflexionando sobre mi práctica y entender que no se trata solamente del contenido, aunque el contenido es lo que sostiene unas buenas prácticas, porque uno no puede enseñar lo que no sabe, eso es regla básica, pero uno tiene que entender que hay múltiples dimensiones que van a interpelar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, entre ellas la afectiva y la emocional. Bien, entonces, te propongo, ahí ustedes me dicen, están visualizando, no quiero mostrar eso, quiero mostrar otra cosa. Te propongo, a partir de lo que me estás comentando, esto que estamos haciendo, esto que estás haciendo, ¿sí? Va a tener que ver, primero, repasar, estoy intentando compartir. Repasar entonces que ahí tienen un par de ideas de qué hacer con el sombrero y qué lugar, llámese sombrero, llámese, ¿sí? Esto que estamos haciendo
también va a tener esta experiencia práctica, si se quiere, ¿no? Construir un mapa de interés. Cada uno de nosotros como estudiantes de formación docente, docentes en actividad, equipos directivos, sea cual sea el lugar que ocupamos, ¿sí? Tenemos que construir, o la invitación a desarrollar esta competencia emocional se une al armado de nuestro mapa de intereses. Un mapa de intereses básicamente es una referencia práctica en la cual nosotros planteamos o partimos de preguntas vinculadas a lo que sentimos para saber cómo seguir. Y ahí tenemos preguntas, vuelvo al ejemplo que estamos trabajando de la entrevista, que claramente Walter ya lo fue desglosando. ¿Qué me intriga? ¿No? Primer pregunta para pensar. ¿Qué me intriga? ¿Qué me genera miedo, temor? ¿No? ¿Es el elemento? ¿Es la teoría? ¿Es lo nuevo? ¿Qué es? Otra pregunta clave que es prudente de hacernos entre nosotros, inclusive con nuestros grupos de estudiantes, ¿qué quiero saber? ¿Qué queremos saber? ¿Qué estoy buscando saber y conocer? ¿El origen del sombrero? ¿El sentido en mi cultura que tiene ese elemento quizá? ¿O quiero saber qué están sintiendo todos hacia cierta estrategia? ¿O por qué tal o cual persona reaccionan de tal manera ante tal sentir? ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Sí? ¿Cómo recuperar un saber curricular desde un sentido integral, desde una mirada integral y respetuosa? ¿Sí? Estas preguntas inmediatamente convocan a lo que venimos viendo, la expresión mediante el diálogo o mediante otro lenguaje, la expresión de pensamientos y sentires. Cuando nosotros podemos expresar lo que sentimos, inmediatamente empieza este proceso de movilizar aprendizajes, ¿sí? Y también nos va a poner en valor la posibilidad de imaginar. Los compañeros de SEDI, desde el inicio, en la primera parte, nos vienen invitando a este desarrollo de lo creativo, de la genialidad, utilizaron esa palabra, genialidad, creación, pensamiento crítico, ¿no? Competencias que se requieren hoy desde estas perspectivas teóricas. Todas esas competencias van de la mano de la imaginación, es mejor dicho, la imaginación es como el condimento inicial y la imaginación va de la mano de cómo me siento. Voy a imaginar a la medida que haya alguien que me invite a imaginar, ¿sí? Y cuando alguien me invita a hacerlo es porque me está ofreciendo y garantizando una construcción vincular, por lo tanto me quiere. Vamos a usar esa palabra, me respeta, me reconoce y eso me hace bien, por lo tanto construyo. Entonces la imaginación es clave, ¿sí? Y va a ser como este camino, o por ahí a veces los sistemas educativos promueven este tipo de saberes y competencias, pero es necesario entender que todos esos saberes y que todas esas competencias se ponen a conversar con las emociones, van juntas, ¿sí? Y ahí recién, una vez que podemos, este ejercicio de mapa de intereses me permite también expresar esto en forma oral o, como digo siempre, manos en el lápiz, ir a la expresión en diferentes lenguajes, ya sea escrito, como lo hicieron en el inicio de esta sesión, tuvieron una invitación a dibujar. Esa invitación a dibujar seguramente empezó a movilizar sentires, recuerdos, memorias de su propia trayectoria educativa, como bien lo explicaron al inicio. Entonces, ahí tuvimos una manera de expresar mediante un recurso, en este caso fue el lápiz, el papel, ¿sí? Pero para resolver ese ejercicio lo tuvieron que imaginar. Entonces, inmediatamente, o sea, imaginar la figura, ¿no? Imaginar, representar una figura. Eso es un proceso cognitivo superior, poder representar la flor, ¿no? Alguien me acompañó en mi trayectoria escolar a representar flores, ¿sí? Y seguramente represento aquella que me significa más que otra, ¿no? Las flores del patio de mi casa, las flores de la escuela, aquella flor que veía todas las mañanas que me iba en la cual me iba caminando al cole o al jardín. Digo, vamos a ir tomando del universo eso que está vehiculizado con una emoción o a partir de ella, ¿sí? Entonces, este mapa
como para ir lentamente cerrando, nos ofrece una herramienta para iniciar jornadas, para iniciar maneras de pensar acerca de lo que quiero, ¿sí? Y por último, tenemos, una vez que elaboramos nuestro mapa de intereses, vamos a trabajar sobre la hoja de ruta, nuestra hoja de ruta profesional, como siempre digo, ¿no? Una hoja de ruta termina siendo este ejercicio en el cual yo voy a pensar hacia dónde quiero ir. Ya tengo la teoría, ya dispongo de las diferentes herramientas, entonces ahora ya sé lo que me pasa y lo que siento. Ahora, ¿hacia dónde quiero ir? Y acá es donde yo siempre digo, imaginemos nuestra tarea a futuro. ¿Sí? La hoja de ruta es una invitación a imaginarnos a nosotros, a hacer este ejercicio de imaginación también, de pensar quién soy como educadora o educador de acá a un tiempo, ¿no? Entonces, imaginar mi tarea a futuro me encuentra con preguntas como las que están viendo en pantalla. ¿Qué cosas me gustaría encontrar allí? ¿Qué cosas me gustaría encontrar allí a mí como educador o educadora? ¿Qué quiero encontrar desde ese lugar, desde ese rol, que ustedes lo están transitando en el camino de la formación docente? Perdón, ¿Sí? Karen, o sea que cuando vos me preguntabas esto hoy, lo que me estabas invitando era a construir mi hoja de ruta. Exactamente, exactamente. Te estaba invitando sin decirte que era una actividad concreta, porque a veces también uno reduce todo a el ejercicio, por el ejercicio mismo, ¿sí? Era a que puedas imaginar tu tarea. ¿Quién quiere ser el profesor Walter o el docente Walter de acá hacia adelante? Puede haber una línea temporal o no, pero hacia adelante, ¿sí? Trabajar sobre lo que querés ser no solo te permite trabajar una emoción fundante que es la esperanza, que la vamos a trabajar en otra instancia de encuentro, sino poder planificar esto que tiene que ver con prácticas de cuidado, ¿sí? Y ahí lo tenemos a Mauricio, que creo que va a hacer una pregunta. Sí, no, es justamente por ahí un aporte. Estas preguntas por ahí me recuerdan, este ejercicio, digamos, de construir una hoja de ruta, me recuerda un poco a un ejercicio filosófico, el ejercicio de la mayéutica, de empezar a preguntarse cosas y repreguntarse nuevamente para empezar a generar precisamente este autoconocimiento. Empezar a indagar en cuestiones que en principio no son conscientes para nosotros, pero que a medida que precisamente vamos armando esta hoja de ruta y haciéndonos repreguntas, nos vamos conociendo mejor y vamos sabiendo también cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son por ahí nuestras debilidades o cuestiones en donde flaqueamos para seguir aprendiendo. Y es que esto de la educación emocional y social no tiene que ver solamente con una cuestión de teoría, sino también con un saber hacer, en donde muchas veces incluso no está este conocimiento teórico, pero ya aparece esta cuestión en la práctica de alguien que trabaja desde este enfoque sin saberlo, digamos, o trabaja desde un enfoque de la pedagogía de la ternura, que por ahí solés mencionarlo mucho, Karen, y por ahí no lo ponen en esas palabras, pero realmente ya lo están haciendo. Existe este saber hacer, o como por ahí decimos en psicología organizacional, existe este know-how, digamos, un saber hacer. Esto quería agregar. Me encanta, Mauricio, porque vos sabés que trajiste una palabra que también los compañeros de la serie en la primera parte lo habían trabajado, que es esto de la mayéutica, ¿no? Fíjense cómo esto que hoy, durante este encuentro, ustedes están compartiendo y discutiendo, ¿sí? Y estamos como conversando, y necesita de un entramado. Yo necesito recuperar lo que dijo el otro, como dice Walter, para poder comprender y armar mi paisaje de aprendizajes. Entonces, una cosa va de la mano de la otra. Y a veces, como siempre digo, la historia de la educación, sobre todo en nuestro país, ¿sí? Ajá. Pregunta. ¿Qué es la mayéutica? Porque los dos hablan de la mayéutica y yo nunca leí sobre eso. La mayéutica es, a ver si lo veo ahí, Mauri, vos si querés intervenir, podés intervenir. En realidad es el método socrático, ¿no? Que tiene que ver, que fue denominado así que, al cual, con ese nombre denominaron los chicos en la primera parte. Entonces estamos recuperando ese concepto. Pero vale, muy importante tu pregunta, porque seguramente quien no haya tenido todavía cercanía
a esta parte cita de la filosofía, seguramente se estará haciendo la misma pregunta. Entonces, agreguemos un ejercicio de que también, terminada la sesión, todos puedan leer un poco al respecto del método socrático, ¿sí? En qué consiste y por qué fue muy importante en el momento de la historia. Digamos, estamos hablando de un filósofo de la Edad Antigua que fue casi que, diría, el precursor, me animo a poner esa palabra, ¿no? En lo que tiene que ver con un proceso que se vincula a dar a luz ideas, a poder socializar ideas mediante la pregunta, ¿no? Entonces, es una mirada del campo de la filosofía que va a poner en valor el ejercicio de la pregunta, que es lo que venimos haciendo desde el inicio de este encuentro de hoy, ¿no? Entonces, las preguntas es lo más importante para que nosotros podamos traer al mundo ideas, básicamente. Entonces, estoy parafraseando, yo los invito a que puedan, ahí tenemos para nuestra nube de palabras un concepto más que tomamos prestado y con mucho respeto al campo de la filosofía, ¿sí? Entonces ahí habría que ampliarlo, pero es un antecedente muy valioso, ¿sí? Que fundamenta prácticas pedagógicas, ¿sí? Desde algunas miradas. Entonces ahí la importancia de la pregunta, de todas estas preguntas que venimos viendo, que ya los chicos desde el inicio nos vienen también compartiendo, ¿no? Y como para cerrar esta parte, bueno, esta hoja de ruta podemos agregar cuantas preguntas consideremos, aquí algunas más pensadas en esta cuestión de la ternura, al cual Mauricio hace un rato hizo referencia, cómo quiero alojar y ser alojado desde el lenguaje, ¿no? Y acá viene otra vez el ejemplo de la entrevista en el inicio, ¿no? Walter, ante su incomodidad y la duda y las preguntas que tenía, recibe un lenguaje que quizá lo acompaña y no lo obstaculiza en su búsqueda de respuestas, ¿sí? Entonces, ¿cómo quiero yo que me alojen a mí y cómo quiero alejar a los demás? Desde un lenguaje y desde el compartir, ¿sí? ¿Qué quiero expresar desde mis lenguajes vinculares? ¿Sí? Si es un lenguaje tierno, amable y respetuoso, es algo distante, es evitativo, es agresivo. ¿Qué tipo de lenguajes quiero? ¿No? Entonces, este pensamiento que tiene que ver, estas preguntas, nos moviliza el autoconocimiento, que es otra competencia de la educación social y emocional, es clave para armar nuestra hoja de ruta. Y por último, ¿qué cosas me llevo de lo recorrido? ¿No? Preguntarnos a nosotros, a todos los aquí presentes, nos encantaría, la verdad, poder seguramente contar con alguna instancia en la cual ustedes nos hagan llegar esto de justamente qué se llevan, ¿no? ¿Qué les dejamos? ¿Qué se están llevando de este recorrido particularmente ahora? Pero pueden generalizar y ampliar las preguntas. Pero es muy valioso porque también nosotros, como siempre decimos, todos aquí, todos los equipos, vamos aprendiendo a partir de las devoluciones, de las conversaciones, de lo que ustedes nos regalan, ¿sí? Entonces, para cerrar, no sé si mis compañeros quieren agregar algo y si no, vamos cerrando y para cerrar les voy a volver a mostrar algo. No sé si alguno de los chicos quiere agregar algo y si no, vamos al cierre, ¿sí? Sí, me quedé pensando en la hoja de ruta, Ah, en perfecto. esto de que qué tan práctico es comenzar a pensar en estas instancias de encuentro, de poder elaborar esa hoja de ruta y que se convierta en un hábito que nos permita pensar en cuánto de estos, en todo lo que estos espacios aportan a nuestra formación como profes o futuros profes de los diferentes niveles del sistema educativo. Y cómo esto nos invita a pensar nuestra práctica desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva disruptiva, atravesada por las pedagogías afectivas o la educación socioemocional, tal cual lo planteas en tus libros. Claro, así es. Bueno, entonces, simplemente para cerrar les quiero compartir
un brevísimo relato, ¿sí? En realidad, una brevísima fábula, ¿sí? Un poco para pensarnos, seguir este camino de pensamiento. Es una fábula que les quiero contar que como que entre los dos equipos, sin querer y queriendo, vamos a decir así, la fuimos, se fue dando, y a ver, ahí que la quiero, como que la quiero poner, ¿sí? En una mañana de trabajo, cuando estábamos todos juntos, créanme que apareció un colibrí. Este colibrí nos dijo algo muy importante, ¿sí? Resulta que esa mañana, cuando estábamos trabajando, el colibrí se posa en una ventana, en una ramita, estaba huyendo, ¿sí? ¿Huyendo de qué? De un gran y enorme fuego que se estaba desplegando en toda la selva, ¿sí? Preocupados, ¿sí? Le preguntamos qué andaba haciendo y nos dijo que andaba buscando pequeñas gotitas, poniéndolas en su pequeño pico para llevarlas y contribuir a ese apagón o esa necesidad e intensidad de apagar ese fuego tan grande que se estaba desarrollando en la selva. Cuando miramos por la ventana, nos quedamos asombrados porque todos los animales estaban huyendo en dirección a la ciudad. Sin embargo, el colibrí, muy amable y muy preocupado, decidió enfrentar el fuego. Se encuentra en ese camino con una mariposa que lo cruza y le dice: colibrí, ¿por qué te vas hacia el fuego si podés morir? Y le dice que él no iba a retirarse sin antes contribuir con ese poquito de agua al apagar el fuego de su casa, ¿sí? Porque la selva era su casa, es su lugar en el mundo, ¿sí? Y es la manera que él tenía de poder aportar a una causa que era el cuidado del hogar de todos, porque la selva también es vida. Entonces, esa mañana fue una mañana muy importante para nosotros como equipo porque entendimos de que a veces no se trata de huir ante lo nuevo, sino de quedarnos ahí, de poder colaborar, de animarnos a trabajar juntos y resolver un problema como ese día lo aprendimos a través de este bello pájaro o esta bella ave, mejor dicho, de nuestra región. Ese día aprendimos que en la educación también se trata de ser a veces un poco colibríes y desde lo pequeñito que cada uno podamos dar, aunque la inmensidad del problema sea enorme, darlo igualmente, porque siempre lo que damos desde el respeto y desde el afecto vuelve ampliado, pero sobre todo es un ejercicio de cuidado hacia el mundo y hacia los demás. Así que no quería cerrar este encuentro sin compartirles ese relato. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen, a todo el equipo. Hermosa la reflexión y hermoso el colibrí que apareció ese día posándose en la ventana mientras estábamos reunidos. Así que una vez más, agradecer a todo tu equipo por seguir formando parte de esta jornada para que quede un poco para el tercer encuentro que nos volvemos a reunir todos. Para ir cerrando, los chicos van a compartir un código QR, ¿sí? Para que todos puedan apuntalar sus asistencias. Va a quedar un ratito en la pantalla para que ustedes lo puedan escanear y completar el formulario. Es el mismo que hicimos en el primer encuentro, ¿sí? Es para que quede el registro, para que podamos tener sus asistencias. Así que nuevamente agradecer a todo el equipo de la SUBSE y a todo el equipo de educación emocional por esta hermosa jornada y nos encontramos en el tercer encuentro. Gracias a todos.